Vamos a darle inmediatamente el paso a doña Carolina Guzmán Bustos, abogada laboralista y presidenta de la Asociación de Funcionarios ASOC FUNCAJ, quien asiste acompañada de la señora María Paguajardo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Yo envié la presentación a la secretaria. ¿La tendrán ahí o tengo que colocarla yo? La vamos a inmediatamente a... ¿Tienen una presentación, Alejandra? ¿Por correo? ¿Se la envía a su correo? ¿Ahora? ¿En la mañana? Sí. Pero si no me dice cómo ¿Esta es vida mujer, maternidad vida mujer? ¿O es otra? No, pero si no me señala cómo puedo colocarla acá. No, yo te lo voy a revisar porque... Ya. ¿Lo hago de acá? ¿Del mío? ¿Lo hago del mío? ¿Qué hago? Te lo mando. Mándamelo al mail. Lo voy a descargar de aquí. O te lo mando al WhatsApp. Al mail. jo@rondechile.cl. Nos demoramos un segundo. Esto es rápido, seremos abogadas, pero nos manejamos. Sí, no se preocupen. Al final voy a pedir que estén en la mesa cuatro, o sea, una de las representantes o representantes de las cuatro organizaciones o instituciones a las cuales invitamos hoy para que puedan responder las consultas que le hacen los parlamentarios. Sí, pero es que no tengo aquí internet. Entonces por eso acá está. Ese. ¿Cómo te lo mando? Mándamelo por mail. Sí, que no tengo internet. Conéctate al mío. ¿Está? ¿Sí? Es la última, ya. ¿Estamos listos entonces? A ver, es de... Quiero ver la hora. Sí. ¿Estamos listos ahí? Sí, vale. Sí. ¿O me la mandas a mí? 9:41. Sí. 9:41. ¿Sí? Ese. No, si es clip ahí. Sí, esa. Por eso no sé si es la... Sí, esa es. Ya. Bien, Carolina, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, junto con saludar a todos los presentes acá. ¿Este es el micrófono? Sí. ¿Está prendido? ¿Tengo que hacerlo ahí? Ya, ahí sí. No, sí, igual yo tengo el megáfono incorporado. No hay problema. Como buena dirigente. La verdad es que, bueno, junto con agradecer la invitación a la comisión, a la sesión de hoy, decir que nosotras también llevamos un arduo camino, también partimos con las invitaciones que hizo el Ministerio del Trabajo, el trabajo arduo que ha hecho el subsecretario en relación a esto, con la ministra del Trabajo, partimos en enero con las mesas, con las instituciones que podían adherirse a esto, donde también participó el Ministerio de la Mujer. Y hoy efectivamente, bueno, nos encontramos acá en la Cámara, en la comisión, para poder ver si aprobamos efectivamente, se da la votación general y particular, respecto de un proyecto de ley que en el Senado obtuvo unanimidad. Nosotros respecto del proyecto de ley de conciliación queremos partir diciendo 4 cosas que son fundamentales. La primera pareciera ser la importancia de aprobar el presente proyecto de ley en los términos en que se encuentra. Y esto no por un tema antojadizo, sino que entre las razones más importantes es porque va en directo beneficio de niños, niñas y adolescentes y las personas que se indican en el proyecto. El segundo punto es que este proyecto de ley permite mantener las facultades del empleador de mando y dirección. En efecto, la norma es clara al señalar que el empleador ofrecerá. Es decir, esto no opera automáticamente, que son aquellas palabras de miedo, de temor que algunos empleadores piensan, en el sentido que efectivamente debe presentarse una solicitud que además permite revisar si las labores son teletrabajables y además también permite hacerle modificaciones y también ver si es compatible con el trabajo a distancia y si en los hogares o en el lugar donde se van a prestar estas funciones se cumple con las condiciones. Es decir, no hay una obligatoriedad de que se entregue este derecho como estaba planteado inicialmente, sino que pasa por una revisión. En tercer lugar, decir que contribuye en la disminución en la tasa de atrasos, ausentismos, despidos y o renuncias por razones de cuidado. Y esto resulta bien importante. María Paz Guajardo y yo somos defensoras laborales. Nosotros partimos con la reforma laboral en la región por allá por el año 2008 con la presidenta Bachelet. Y nosotras a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo los despidos por la causal de ausencias por cuidado han aumentado en el tiempo. Entonces, este proyecto que permite compatibilizar, porque eso es conciliación, compatibilizar funciones de cuidado, efectivamente va a disminuir en la tasa de aquellos hechos que hemos señalado.
Y por último, el cuarto punto que pareciera también importante es que también contribuye en la disminución de la tasa de accidente de trayecto. Y esto sin perjuicio que además es un proyecto amable que contribuye con el medio ambiente, con eliminar la huella de carbono, con eliminar los tacos, la contaminación acústica, la contaminación ambiental. Por lo tanto, tiene más beneficios que desventajas. Sí, la siguiente. Muchas gracias. Bueno, como señalaba Carolina, nosotros somos defensoras laborales, además de desempeñarnos también, por lo menos en mi caso, como docente de la universidad. Es importante acá establecer cierta jurisprudencia que nosotros hemos acumulado durante estos años respecto a la causal del 160 número 3, ausencia injustificada. Y para dichos efectos tenemos que señalar que la ley contempla ausencia injustificada por 2 días seguidos, 3 días en el mes, o incluso la salida intempestiva durante las labores que desempeña él o la trabajadora. El regreso a la presencialidad ha sido para nosotras una vuelta a la realidad desde el punto de vista del aumento de esta causal aplicada por el empleador cuando la trabajadora, debido a una situación personal, tiene que concurrir, por ejemplo, a una cita médica, también, por ejemplo, su hijo está con influenza, y no solamente faltar un día, sino que a veces 2 días. Y ustedes bien saben que si bien el Código del Trabajo no expresa que se entiende por un fundamento y justificación, la licencia médica por excelencia siempre lo ha sido. Sin embargo, si el hijo tiene 5 años, 8 años, ya no es enfermedad grave del hijo menor de 1 año, por lo tanto, legalmente, esa ausencia no tiene justificación. Desde ese punto de vista también a nosotros nos llama poderosamente la atención el aumento de los servicios educacionales, de los establecimientos, de los colegios, cuando citan a un padre o una madre por convivencia escolar, por accidentes. ¿Quién es la que llaman? A la mamá. ¿Y qué lo que hace la mamá? Sale de su lugar de trabajo. Y aun cuando informe al empleador, se ha considerado en reiteradas oportunidades como salida intempestiva e injustificada. Y desde ese punto de vista nosotros llamamos acá a todos los que están presentes en la mesa a revisar esto. Este proyecto de ley nos permite evitar ese despido que además deja sin indemnización a la trabajadora. Y son trabajadoras con años de servicio que por labores de cuidado además pierde una fuente de ingresos, es decir, se empobrece. Y desde ese punto de vista tenemos que considerar que la posibilidad de teletrabajar nos permitiría eventualmente adecuar estas circunstancias. No es no trabajar, sino es que ayudarnos a compensar la vida laboral, las horas de trabajo con nuestras labores de cuidadora. Para esos efectos también trajimos la siguiente lámina, Muchas gracias. una estadística que más bien reflejan el porcentaje de CASVAL. Estamos hablando Corporación de Asistencia Judicial, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que son las 3 regiones que CASVAL tiene jurisdicción. Y desde ese punto de vista vemos que los despidos injustificados, cuando son por ausencias por cuidados, el porcentaje de mujeres que ha sido despedida por esta causal va desde un 40% hasta, como podemos ver en la última lámina, incluso un 100% cuando hablamos de desafueros maternales, ¿ya? Ahí, ojo, el desafuero maternal es una causa hoy en día que va directamente discriminación por género. Y desde ese punto de vista entendemos que cuando la trabajadora está embarazada y a veces no cuenta con licencia médica y tiene que ir a un control, por ejemplo, del CEFAM o del consultorio que está cerca de su casa, ha implicado la salida intempestiva y a solicitud del empleador el desafuero, es decir, poner término a ese contrato de trabajo. Si nosotros analizamos también, acá tenemos las tutelas laborales. Me imagino que acá todos manejan el concepto de tutela laboral, que es la acción por la cual el trabajador denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales. Y existe un sinnúmero de tutelas por discriminación por género. Desde que se toma conocimiento que la mujer va a ser madre, cambia la actitud del empleador. Hay hostilidad, también se produce una especie de acoso laboral y que incluso puede terminar, obviamente, en licencia psiquiátrica, y eso nos da cuenta las tutelas y cómo este porcentaje depende también, obviamente, de la región y del número de ellos. En el caso de mujeres hablamos hasta de un 75%. En la próxima lámina hablamos también del resumen estadístico año 2023, que ustedes podrán revisar posteriormente, que son del primer semestre, por lo tanto no son a ciencia cierta y solamente son una probabilidad de lo que vamos del año. Pero podemos ver también que el aumento es exponencial desde el punto de vista de las tutelas, de los porcentajes, y que en este caso afecta a mujeres en un 96% y 92% dependiendo de la región. Sigamos, por favor. Vamos a hablar ahora de un caso concreto de jurisprudencia judicial que ustedes pueden revisar posteriormente y que Carolina fue la abogada patrocinante.
Bueno, efectivamente, para que ustedes vean que la realidad supera la ficción. Tenemos acá uno de los tantos casos que hemos llevado. Este caso es con nombre, con apellido, con RIT, por si quieren revisarlo. Esta es la sentencia de única instancia del Juzgado del Trabajo de Valparaíso en la causa RIT M65-2020. La señora Barahona, ¿qué es lo que sucede con la señora Barahona? Ella es despedida por ausencias injustificadas. ¿Qué es lo que pasó en el caso de ella? Ella tenía 2 hijas de 6 y 12 años que en pleno estallido social, cuando estábamos con barricadas, tuvo que elegir entre dejarla sola en su casa o ir a trabajar. Ella trabajaba en París, esto es Cencosud. Llamó a su jefa, le informó la situación. La jefa le dijo, hable con recursos humanos, llamó a recursos humanos. Le planteó que se lo imputaran a feriado, le planteó que se lo imputaran a permiso sin goce de remuneración. Le dijo, consigue quien te puede cambiar el turno. Habló, le consiguió que él le podía cambiar el turno. Finalmente el jefe directo le dijo, no, tienes que venir tú. Y si no, ven el lunes a hablar a recursos humanos. La trabajadora no pudo ir, fue el lunes a hablar con recursos humanos, siguió insistiendo en su situación y quedaron de llamarla. ¿Qué es lo que pasó? Le enviaron una carta. La trabajadora tenía 5 años de antigüedad en el empleo, fue despedida por ausencias injustificadas, cuando además la sociedad, nosotros como mujeres y madres, nos obliga a hacernos cargo. ¿Qué es lo que sucede si ella como madre deja a esas 2 niñas en su casa sola? Esa causa subió en alzada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró que la sentencia se ajustaba a derecho con nula perspectiva de género. Hay que decirlo también, en la causa solo intervinieron ministros, el juez que dictó la sentencia también, además era un juez destinado del Juzgado del Trabajo del Paraíso, pero es un juzgado especializado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se castigó a esa trabajadora que además tenía una conducta intachable? No tenía atrasos, no tenía carta de amonestación, no tenía ausencias ni licencias médicas a lo largo de esos 5 años de trabajo. Ahí pareciera que no hay justicia. Tampoco pareciera que hay justicia cuando se critica socialmente, por ejemplo, a una diputada que hoy es ministra, porque traía sesiones a su hijo lactante, diciendo, pero ella tiene dinero suficiente como para contratar a alguien que cuide a ese lactante. Y nosotros decimos, pareciera que algo no cuadra en la sociedad, porque este no es un tema de dinero. No se trata de si nosotras tenemos o no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Se trata de que hay que ejercer maternaje. Cuando vemos que una madre, por ejemplo, anda de fiesta, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde dejó al hijo? Pero resulta que ella viene con el hijo al trabajo porque tiene que amamantarlo y dicen, pero ¿por qué no le paga a alguien? Entonces aquí algo no nos cuadra como sociedad. Ese es el tema de los cuidados. Y lo que esta ley trata de compatibilizar es eso, los cuidados y que las madres no dejemos de trabajar remuneradamente. Porque hagámonos cargo también, siempre hemos trabajado, en nuestros hogares trabajamos igual, pero no remuneradamente. Y ahora la siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos que hacernos cargo, la verdad es que todos los que estamos en esta mesa pudimos leer o supimos de la columna que se publicó el día sábado, ¿cierto?, cuya autoría es de la SOFOFA. Entonces queremos hacernos cargo de esa columna y primero queremos decir y dar las gracias porque SOFOFA dice que comparte la necesidad de avanzar en una mayor conciliación de la vida laboral. Sin embargo, señala un montón de puntos que nosotros efectivamente queremos desmitificar. Porque el primero de ellos dice que la ley actual otorga flexibilidad a través de acuerdos, ¿cierto? O sea, perdón, lo que queremos decir es que efectivamente señalan que esto sería rigidizar, que no otorga flexibilidad. Entonces nosotras queremos partir diciendo que la ley actual, sin ningún cambio, este proyecto de ley no se aprueba, otorga flexibilidad a través de acuerdo o pacto entre las partes que cumplen con el objetivo de compatibilizar. Tenemos los pactos, que son ley que existen en nuestro Código del Trabajo, artículo 376 y siguientes, que se pueden suscribir entre empleador y sindicatos o organizaciones sindicales para aquellas personas que tienen responsabilidades familiares. Tenemos que recordar que el derecho del trabajo establece normas mínimas, por lo tanto, no necesita el empleador una norma para poder incluir cláusulas adicionales en el contrato de trabajo que digan relación con el teletrabajo, con la conciliación, con la compatibilidad. Entonces, señalar, por ejemplo, decir que en la legislación comparada existen pactos de flexibilidad. Señores, en Chile existen y están legalmente tipificados en el Código del Trabajo y se establecen todas las funciones y establecen todas las condiciones y la flexibilidad que se puede entregar. Por lo tanto, no es cierto que esta ley va a venir a cambiar algo que ya existe. Ya. Voy a continuar también con otro de los puntos que queremos rebatir en esta situación respecto de que... Muchas gracias. Respecto de que se estarían afectando la capacidad organizativa y de administración del empleador, que lo dice el propio inserto. Justo. Y desde ese punto de vista, si ustedes pueden y tienen el proyecto a mano, pueden leer en el artículo 152Q, 152Q y siguientes, que primero, la obligación del empleador es ofrecer esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.
¿ya? Segundo, existe un protocolo en el cual la trabajadora deberá solicitar adjuntando los documentos que sean necesarios. Tercero, viene una revisión para ver la naturaleza de las funciones que desarrolla, si es compatible con el teletrabajo, trabajo a distancia, y si las condiciones del lugar donde ella habita o reside cumplen con las normas de higiene y seguridad para dar curso a esta modalidad de trabajo. Y tercero, existe la posibilidad de aceptar o rechazar por parte del empleador. Es decir, ¿de qué manera estamos viendo afectada la capacidad organizativa y de administración del empleador? De ninguna manera. Este no es un derecho erga omnes, no es un derecho para todos, no es un derecho obligatorio para el empleador. Por lo tanto, hablar del impacto de esta modificación legal es hablar desde el punto de vista del error o el desconocimiento, y eso nos preocupa como defensoras laborales. Es decir, la norma establece un derecho, efectivamente, pero es un derecho sujeto a un protocolo, y ese protocolo de ninguna manera afecta la capacidad y las facultades contenidas en la ley, en esta desigualdad propia técnico-jurídica del empleador. Y en caso de duda, ¿quién va a intervenir? La Dirección del Trabajo. Por lo tanto, acá no tenemos tampoco una situación en la cual se acabe o se agote para ambas partes la situación respecto de la autorización o no de este derecho al teletrabajo. Y por último, ojo, en la última parte del 152Q señala que por causa sobreviviente el empleador con 30 días de anticipación podrá revocar esta resolución. Es decir, ¿de qué manera afectamos entonces el derecho del empleador a su mando y dirección? También queremos decir que tampoco, conforme lo que dice la columna, habría discriminación arbitraria. ¿Y esto por qué queremos decirlo? Acá en realidad se plantea como que las normas deben aplicarse a toda la comunidad. Tal como ha señalado mi colega, esta no se aplica erga omnes. Y eso no es porque esta ley sea antojadiza o sea caprichosa o arbitraria. Se habla de discriminación, no hay discriminación. Nuestro ordenamiento no prohíbe la discriminación, nuestro ordenamiento prohíbe la discriminación arbitraria. Yo soy defensora laboral, ¿podría en mi servicio contratarse como defensora laboral alguien que no tiene el título de abogada? ¿Y esa persona podría alegar discriminación por no ser contratada? Entonces, es a las personas que en la hipótesis se encuentran. Nosotros no podemos, cuando se dicta una ley, ya sea, no sé, un bono, por ejemplo, del gobierno, bono 50 años de matrimonio. Yo no puedo decir, ¿y por qué no yo si yo tengo 10 años de matrimonio? Bueno, porque yo no me encuentro en la hipótesis. La verdad es que esto rige a quienes se rigen por el Código del Trabajo. Nosotros queremos decir que obviamente eso es el sector privado completo, pero también queremos decir, para tranquilidad de la Cámara, que son más de 12 los servicios públicos a nivel nacional que se rigen por el Código del Trabajo. Y por lo tanto, acá quiero hacer mía las palabras del señor asesor legislativo, don Francisco del Río, que la semana pasada dijo, esto es una primera piedra, evidentemente es un avance, de acá podemos partir, adicionar, mejorar, incluir, pero el proyecto debe aprobarse como está. Llevamos un año trabajando en este proyecto, muchas organizaciones y por supuesto el Estado también ha intervenido de manera eficiente en este proyecto, escuchando a las asociaciones que desde un principio quisieron participar en este. Y por último, la última lámina, por favor. Ahí, habla tú de la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad contribuye a una mejor compatibilidad entre la vida laboral y familiar. Efectivamente, se señala por la SOFOFA que este proyecto afectaría la libertad y autonomía de algunas empresas que ya tienen incorporado el teletrabajo. Como señaló mi colega, efectivamente ya lo tienen incorporado, porque el 374 y siguiente así lo establece en el capítulo de pacto de distribución de jornada y también de corresponsabilidad familiar. El problema es que solamente beneficia a aquellas empresas que tengan sindicatos. Entonces, desde ese punto de vista, no queremos diferenciar o discriminar entre las empresas que tienen sindicato y las que no tienen. Es decir, si no tengo sindicato y no estoy afiliada, no tengo derecho a teletrabajar aunque tenga responsabilidades familiares. Por lo tanto, hablar de una flexibilidad, que es una palabra que le gusta bastante al empresariado, con esto se cumple. Porque no estamos obligando, insisto, esta norma no obliga a todas las empresas, obliga a ciertas circunstancias con un determinado protocolo, pero sí a todas las mujeres o cuidadores o cuidadoras que se encuentran en la hipótesis cuya función es compatible con la naturaleza del teletrabajo o trabajo a distancia. Y recordar por último que el empleador siempre puede extender los beneficios de los trabajadores sindicalizados a los no sindicalizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y María Paz, por su exposición en representación de la Asociación de Funcionarios ASOC FUNCAJ. Ahora a Carolina Guzmán. Muchas gracias. Bueno, la verdad, haciéndome cargo y contestando las preguntas del diputado Undurraga, efectivamente esto es necesario, urgente, era para ayer. Hay que hacer presente, sobre todo por el tema de la SOFOFA, que ha causado tanto ruido, que ellos fueron escuchados en el Senado y aún así se aprobó por unanimidad. También participaron en las mesas del MINTRAB, incluso su propio presidente. Por lo tanto, no han sido ajenos a este proyecto. Respondiéndole al diputado Leal, bueno, decirle que efectivamente esas preguntas, más que eso, decirle que se quede tranquilo.
porque ese tipo de preguntas se encuentran prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalmente y legalmente. La Constitución le asegura a todos los chilenos el derecho a su intimidad y la vida privada. Y en el artículo 2 del Código del Trabajo y en el artículo 5 no se pueden hacer preguntas en las entrevistas de trabajo que digan relación con si tiene hijos, con si sus hijos son enfermos, con si quiere estar su estado civil, con si está casada. Incluso en la vulneración de derechos fundamentales, en donde mi compañera expuso que la mayor cantidad eran por género, el artículo 2 del Código del Trabajo establece un catálogo, y entre ellas no solo está el género, está el sexo, está la maternidad, está el amamantamiento, está la lactancia, está la sindicación. Por lo tanto, son muchas más, es un catastro. Así es que no es que esta ley vaya a cambiar algo que ya hay, ya es así. Y hay que instaurarlo también en la sociedad, hacer presente esto que es fuerte, que no se puede hacer ese tipo de preguntas a la hora de la contratación. En relación, bueno, al tema de por lo mismo que señalo, que ha causado tanto ruido el tema de la SOFOFA, decirles también, bueno, que esa columna en realidad lo critica todo, pero no propone nada. Y este ha sido un trabajo largo, un trabajo que ha sido consensuado, que es transversal y que efectivamente es importante. ¿Por qué? Porque no solo entrega tranquilidad a la sociedad, sino también a los empleadores. Porque para los empleadores tampoco es agradable que que no sepa si la trabajadora va a llamar o no va a llamar, si va a ir o no va a ir, si va a tener problemas, si va a poder hacer el turno. Con esto también se les da certeza en relación a quiénes trabajan de la manera y qué días, cuál es la jornada en el fondo que está estipulada. Y también va a ayudar a que haya más formalización, porque hoy se ha dicho acá que hay mucha desformalización y lamentablemente son las mujeres las que más se ven afectadas con el tema de las lagunas previsionales. Pero no solo a las mujeres, también va a servir para padres, como por ejemplo el diputado Lavé, que tiene una hija que tiene 45 grados de fiebre. Entonces va a poder también, ¿cierto?, poder excusarse cuando tenga que cuidar a su hija. No es solo para las mujeres, y eso que quede claro, es para las personas que tienen cuidado de un menor de 14 años o personas en dependencia. Eso. Muchas gracias, Carolina. Y finalmente